Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una obra que, aunque pequeña en tamaño, fue gigantesca en impacto, El Lazarillo de Tormes, la primera novela picaresca de la historia y una de las obras más subversivas, divertidas y brutalmente honestas jamás escritas. Una historia que, aunque fue publicada hace casi 500 años, sigue siendo tan cruda, relevante y perturbadora como el primer día. Imagina ser un niño de 7 años, entregado por tu propia madre a un mendigo ciego, que te convierte en su esclavo personal. Imagina tener que aprender a robar, mentir y manipular, simplemente para no morir de hambre. Imagina vivir en una sociedad donde la supervivencia depende de que también puedas fingir, estafar y engañar a todos los que te rodean. Suena como una pesadilla, ¿verdad? Pues esa es precisamente la historia que vamos a contarte hoy. Prepárate para experimentar una montaña rusa de emociones, hambre desesperante, humor negro, traición familiar, ingenio callejero, hipocresía religiosa y una lucha por la dignidad humana en un mundo que parece diseñado para destruirla. Esta no es solo la historia de un pícaro español del siglo XVI, es la historia de todos los que han tenido que sobrevivir en los márgenes de la sociedad. Pero antes de comenzar este viaje por las calles más despiadadas de la literatura universal, necesitas conocer algo fascinante sobre esta obra. El Lazarillo de Tormes es una obra anónima, lo que significa que no se conoce con certeza quién la escribió. Aunque a lo largo de la historia se les ha atribuido a varios autores, como Alfonso de Valdés, Diego Hurtado de Mendoza, Juan Luis Vives o Fray Juan de Ortega, no hay pruebas concluyentes que confirmen ninguna de estas autorías. El hecho de que se mantuviera en el anonimato se debe probablemente al contenido crítico con la Iglesia y la sociedad de la época, para evitar problemas con la Inquisición. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que esto era? Un autor que prefirió renunciar a la gloria y al reconocimiento antes que arriesgar su vida por decir la verdad sobre su sociedad. Eso ya nos dice cuán subversiva y peligrosa era esta pequeña obra. En cuanto a su estructura, la obra consta de un prólogo y 7 tratados de extensión desigual. Se presenta como una carta autobiográfica que Lázaro de Tormes, el protagonista, dirige a una persona a la que llama Vuestra Merced para explicar el caso de su vida. Cada tratado narra las experiencias de Lázaro con un amo diferente, lo que le permite ir ascendiendo en la escala social, a la vez que la obra ofrece una crítica satírica de los distintos estamentos de la sociedad de la época. Esta estructura es genial, porque nos permite ver la evolución psicológica de Lázaro mientras simultáneamente recibimos una radiografía completa de la corrupción social del siglo XVI español. Cada amo representa un sector diferente de la sociedad, y cada uno está más corrompido que el anterior. Comencemos este viaje extraordinario. Tratado primero, El ciego. Vamos a sumergirnos en esta obra maestra, tratado por tratado, para descubrir los secretos más oscuros de la condición humana cuando se ve empujada al límite de la supervivencia. Prepárate para un viaje fascinante por la España del siglo XVI y por los dilemas universales que todos enfrentamos cuando el mundo nos falla. El Lazarillo de Tormes es una obra revolucionaria que cambió para siempre la literatura. Fue la primera novela que se atrevió a contar la historia desde la perspectiva de los perdedores, de los marginados, de aquellos que la sociedad preferiría ignorar. Y lo hizo con un humor tan negro y una honestidad tan brutal, que la obra fue inmediatamente censurada por la Inquisición. Todo comienza con una confesión devastadora. Lázaro, ya adulto, nos cuenta su historia desde la perspectiva de alguien que ha sobrevivido al infierno, y ahora puede reflexionar sobre él. Pero no es una historia de triunfo, es una historia de adaptación, de cómo un niño inocente fue moldeado por la crueldad, hasta convertirse en aquello que necesitaba ser para sobrevivir. Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Esta introducción aparentemente simple, esconde una ironía devastadora. Lázaro se presenta con la formalidad de un noble contando su linaje, pero inmediatamente sabemos que está hablando desde los márgenes de la sociedad. Es como si alguien sin hogar comenzara su autobiografía imitando el tono de un aristócrata.
Desde las primeras líneas, el autor anónimo está burlándose de las convenciones literarias de su época, donde solo los nobles tenían historias dignas de ser contadas. La historia familiar de Lázaro es la primera señal de que este mundo está fundamentalmente roto. Su padre, Tomé González, trabajaba como molinero, pero también tenía un negocio paralelo, robaba la harina de los sacos que le encargaban moler. No era un criminal por naturaleza, era un hombre desesperado en un sistema económico que no le daba suficiente para sobrevivir honestamente. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóme el parto y parióme allí. El detalle de que Lázaro nació literalmente en el molino es simbólicamente perfecto. Su vida comienza en un lugar de trabajo manual, en el ruido de las piedras moliendo grano, en un ambiente donde la supervivencia depende del trabajo físico constante. No hay nobles presentes en su nacimiento, no hay lujos, no hay ceremonias. Solo trabajo, necesidad y la cruda realidad de la vida laboral. Cuando Tomé es arrestado y exiliado por sus robos, abandona a su familia. La descripción de este proceso legal es escalofriante en su frialdad burocrática. Fue preso, y confesó y no negó, y padeció persecución por justicia. Esta frase, que imita el lenguaje legal formal, esconde la destrucción completa de una familia. Tomé no tenía alternativas, era partir solo o ver a toda su familia destruida por su crimen. Esta decisión, aunque comprensible desde una perspectiva de supervivencia familiar, marca el primer abandono en la vida de Lázaro. Y aquí el autor crea algo psicológicamente más certero que cualquier cosa que Shakespeare escribiera: un niño, que aprende desde su infancia más temprana, que incluso el amor paternal está subordinado a las presiones económicas y legales del sistema social. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si el sistema económico en el que vives no te diera suficiente para sobrevivir honestamente? La historia de Tomé González resuena poderosamente hoy, en una era donde muchas familias están a un sueldo de distancia de la ruina, donde trabajos de tiempo completo no garantizan salarios vivibles, donde padres desesperados a veces toman decisiones que los separan de sus hijos. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de inmigración separa familias diariamente. En todo el mundo, la pobreza extrema fuerza a padres a abandonar físicamente a sus hijos, en busca de trabajos que puedan mantener a la familia. Después del exilio del padre, Antona Pérez, la madre de Lázaro, hace lo que puede para sobrevivir. Se emplea como sirvienta y lavandera, trabajos que estaban entre los pocos disponibles para mujeres sin marido en la España del siglo XVI. Pero pronto se da cuenta de que estos trabajos honorables no le dan suficiente para mantener a su hijo con dignidad. Es entonces cuando toma una decisión que cambiará la vida de Lázaro para siempre. Comienza una relación con Zaide, un hombre moreno que trabaja en las caballerizas del comendador de la Magdalena. Mi madre vino a dar al dicho comendador por criado un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban. La descripción que hace el autor de esta relación es compleja y cargada de significado social. Zaide no es solo el amante de Antona, es también una figura paterna para Lázaro, quien había perdido a su padre biológico. Pero en la España del siglo XVI, esta relación interracial está cargada de peligros sociales y legales, que eventualmente destruirán esta segunda familia. El texto original es deliberadamente ambiguo sobre la raza exacta de Zaide, simplemente lo describe como moreno, pero las implicaciones sociales son claras. En una sociedad obsesionada con la limpieza de sangre, cualquier relación que cruzara líneas raciales o étnicas era vista con sospecha y hostilidad. Pero Zaide genuinamente ama a esta familia. La descripción de su cuidado es conmovedora en su ternura. Él se venía algunas noches a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces, de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos, y entraba en casa. Esta descripción aparentemente inocente esconde una realidad social brutal. Zaide tiene que fingir que está comprando huevos, porque una relación abierta entre una mujer blanca y un hombre moreno era socialmente inaceptable. Su amor debe vivir en las sombras, en las mentiras cotidianas, en la farsa constante.
Cada visita requiere actuación. Cada momento de intimidad familiar debe ser camuflado como transacción comercial. Para el pequeño Lázaro, esta situación crea una confusión fundamental sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Aprende que incluso el amor más genuino debe esconderse, que las emociones auténticas son socialmente peligrosas, que la supervivencia familiar requiere mentiras constantes. Y aunque él no hablaba muy aladamente, veíale yo alegrar la comida y darme más de comer de lo que solía. Zaide trae comida, leña, dinero. Ayuda a criar al pequeño Lázaro e incluso le da un medio hermano. Para el niño Lázaro, Zaide representa estabilidad, afecto, provisión. Es la primera figura paterna real y cariñosa que ha conocido. Lázaro recuerda específicamente que Zaide alegraba la comida, no solo traía más comida, sino que hacía que las comidas fueran momentos de alegría familiar. Pero esta felicidad está construida sobre una base frágil. Zaide, desesperado por mantener a esta familia que ama, comienza a robar de las caballerizas donde trabaja. Cebada, mantas, almohadas, sábanas, cualquier cosa que pueda vender para traer dinero a casa. Su amor lo convierte en ladrón, exactamente como había pasado con el padre biológico de Lázaro. Y todo lo que por él se daba, trujera a nuestra casa. Y al niño criaba como si fuera su hijo. Esta línea es devastadora porque muestra que Zaide está arriesgando todo, su trabajo, su libertad, posiblemente su vida, para cuidar de un niño que no es biológicamente suyo. Su amor paternal es tan real, que está dispuesto a volverse criminal para proteger a Lázaro. Cuando Zaide es descubierto, arrestado y brutalmente castigado, la familia se desintegra otra vez. Esta vez el pequeño Lázaro presencia algo que lo marcará para siempre. Ve cómo su madre es interrogada, cómo su medio hermano llora de terror, cómo el único hombre que lo había tratado con cariño es humillado públicamente. Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por justicia, sobre el acostumbrado centenario, que en casa del sobredicho comendador no entrase ni al lastimado Zaide en la suya acogiese. Esta descripción legal, fría, esconde una tragedia humana devastadora. Azotaron y pringaron significa que Zaide fue públicamente flagelado y marcado con hierro caliente como criminal. La humillación es tanto física como social, todo el mundo puede ver las marcas de su criminalidad en su cuerpo. El acostumbrado centenario se refiere a la pena habitual, para las mujeres cómplices, 100 azotes públicos. Para el niño Lázaro, esta experiencia es formativa de la manera más traumática posible. Aprende que el amor conduce al crimen, que la familia es temporal, que la autoridad es despiadada, y que la sociedad castiga la desesperación en lugar de remediar sus causas. Ve que incluso las figuras paternales más amorosas pueden ser destruidas por fuerzas sociales que están más allá de su control. Pero la lección más amarga es que comprende, con la claridad terrible que a veces tienen los niños, que él es la causa de la destrucción de Zaide. Si Zaide no hubiera estado tratando de mantener a Lázaro, no habría necesitado robar. El amor de Zaide hacia él directamente causó la ruina de Zaide. Esta culpa, la comprensión de que ser amado puede ser peligroso para quien te ama, marcará toda la vida emocional futura de Lázaro. Aprende a desconfiar del amor, porque ha visto cómo el amor puede convertir a las personas buenas en criminales. La reacción de Antona a esta segunda devastación familiar es comprensible pero desgarradora. Se da cuenta de que no puede cuidar a Lázaro de manera que le dé un futuro digno. Los trabajos disponibles para ella no son suficientes, y ya ha visto 2 veces cómo los hombres que ama terminan siendo criminalizados por tratar de ayudarla. En este momento, Antona toma la decisión más dolorosa de su vida, entregar a Lázaro a un mendigo ciego. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él. La palabra adestralle es crucial aquí. No se refiere a educar en el sentido moderno, sino a entrenar como se entrena a un animal. El ciego ve en Lázaro no un niño que necesita cuidado, sino una herramienta potencial para mejorar su propia supervivencia. Antona acompaña esta transacción con palabras,
que son simultáneamente verdaderas y terriblemente inadecuadas para la realidad de lo que está haciendo. Diciéndome cómo era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Helves, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Esta defensa de Antona es una obra maestra de autoengaño desesperado. Le dice al ciego que Lázaro es hijo de un buen hombre, técnicamente cierto, pero omite que era un ladrón, que murió ensalzando la fe, una manera noble de describir una muerte en una batalla militar, y le ruega que trate bien al niño. La ironía es brutal. Antona le está entregando a su hijo a un mendigo ciego, esperando que le dé un futuro mejor que el que ella puede ofrecerle. Esta decisión refleja la desesperación absoluta de una madre, que ha visto fallar todos los sistemas que supuestamente debían proteger a su familia, el sistema legal, el sistema económico, el sistema social, incluso el sistema religioso. Cuando madre e hijo se separan, la escena es de una tristeza desgarradora. Antona llora, Lázaro llora, pero ambos entienden que no hay alternativas viables. Esta es la última vez que Lázaro experimentará amor maternal directo. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Con esta línea simple, Lázaro cruza el umbral de la infancia hacia un mundo, donde tendrá que aprender a sobrevivir sin protección familiar, sin seguridad emocional, sin la ilusión de que los adultos cuidarán de él. Salimos de Salamanca, y llegando al puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto, me dijo, Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro del punto. Lo que sigue es la primera lección brutal de Lázaro sobre la naturaleza del mundo adulto. El ciego lo engaña, para que ponga su oído contra la estatua de piedra y luego le da un golpe devastador contra ella. Yo simplemente llegué, creyendo ser Ansi. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Esta gran calabazada es mucho más que violencia física. Es la muerte simbólica de la inocencia de Lázaro. En un momento, pasa de ser un niño que confía en los adultos, a ser alguien que entiende que el mundo está lleno de engaños, y que su supervivencia dependerá de su capacidad para detectarlos y evitarlos. El sonido que Lázaro escucha cuando su cabeza golpea la piedra, ese ruido que el ciego había prometido que oiría dentro del toro, es el sonido de su propia cabeza siendo aplastada contra la realidad. Es literalmente el ruido de su inocencia rompiéndose. La reacción del ciego después del golpe es aún más reveladora. Y díjome, necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y dio mucha la burla. Con estas palabras, el ciego está estableciendo las reglas del juego para el resto de su relación. No está criando a un niño, está entrenando a un superviviente. Le está enseñando que en su mundo, la confianza es debilidad, que la inocencia es peligrosa, y que solo los astutos sobreviven. Pero también está estableciendo una jerarquía. Él es el maestro, Lázaro es el estudiante, y el currículum es la supervivencia despiadada. La risa del ciego no es crueldad casual, es pedagógica. Está enseñando a Lázaro que en este mundo, la víctima se convierte en objeto de diversión para el predador. Esta escena resuena poderosamente en cualquier sociedad, donde los niños deben crecer demasiado rápido, donde la inocencia se ve como un lujo que los pobres no pueden permitirse. ¿Cuántos niños en familias disfuncionales, en barrios peligrosos, en situaciones de pobreza extrema, han tenido su propio momento del toro de piedra, esa experiencia que los fuerza a entender que el mundo adulto es fundamentalmente hostil? En las pandillas urbanas modernas, los niños a menudo son iniciados a través de violencia, que les enseña que la supervivencia requiere la capacidad tanto de dar como de recibir dolor. En sistemas de cuidado infantil disfuncionales, los niños aprenden rápidamente que los adultos que supuestamente los protegen pueden ser sus predadores. En familias donde hay abuso doméstico, los niños desarrollan hipervigilancia y desconfianza como mecanismos de supervivencia. Lázaro reflexiona sobre este momento como el punto de inflexión de su vida.
Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba. Esta línea es perfecta porque captura tanto la pérdida como la ganancia. Lázaro despierta, gana conocimiento, astucia, capacidad de supervivencia. Pero también pierde su simpleza, su capacidad de confiar, de ver el mundo como básicamente bueno, de creer que los adultos cuidarán de él. Este despertar es traumático, pero también necesario para su supervivencia. En un mundo donde la inocencia es literalmente peligrosa, Lázaro debe desarrollar sofisticación psicológica, para no ser destruido. A partir de este momento, Lázaro comienza su educación en las artes de la supervivencia urbana, bajo la tutela del mendigo más astuto, cruel y efectivo de toda la literatura. El ciego se convierte en su profesor de vida, pero también en su torturador diario. La relación que se desarrolla entre Lázaro y el ciego es una de las dinámicas más complejas y psicológicamente sofisticadas de toda la literatura mundial. Es simultáneamente una relación maestro-estudiante, abusador-víctima, padre-hijo disfuncional y socio-socio en una empresa criminal. El ciego no es simplemente un villano unidimensional, es un superviviente experto que ha desarrollado un sistema completo para navegar el mundo como una persona con discapacidad, en una sociedad que no ofrece redes de seguridad social. Su ceguera, en lugar de ser solo una limitación, se ha convertido en parte de su estrategia de supervivencia y su ventaja competitiva como mendigo. Me enseñó después de Dios. Aunque ciego, me alumbró y adiestró en la carrera de vivir. Esta evaluación retrospectiva de Lázaro es fascinante, porque reconoce explícitamente la educación que recibió del ciego. Después de Dios sugiere que el ciego fue la segunda influencia más importante en su vida, más importante incluso que su madre o sus figuras paternas. No digo más sino que toda la malicia del mundo estaba encerrada en este, no sé si de su cosecha era o lo había anexado con el uso de la ceguera. Esta observación de Lázaro es brillante porque reconoce que la malicia del ciego puede no ser innata sino aprendida. Es cruel porque nació siendo cruel, o porque la sociedad lo ha forzado a desarrollar crueldad como mecanismo de supervivencia. El ciego enseña a Lázaro las bases del oficio de mendigo profesional. Le muestra cómo utilizar oraciones para diferentes ocasiones, para conseguir dinero, para conseguir comida, para manipular las emociones de los donantes potenciales. Es una educación completa en psicología aplicada y marketing emocional. Sabía oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas si traía hijo o hija. Esta descripción revela la sofisticación del sistema del ciego. No es un mendigo simple, es un empresario religioso, que ofrece servicios espirituales específicos para necesidades específicas. Está funcionando como terapeuta, consejero marital y consultor de fertilidad, todo envuelto en lenguaje religioso. Pero la verdadera educación de Lázaro no está en las oraciones, está en observar cómo el ciego lee a las personas, cómo detecta sus vulnerabilidades, cómo calibra exactamente qué decir, para obtener la máxima donación. Es una educación en naturaleza humana, que ninguna universidad podría proporcionar. Sin embargo, esta educación viene con un precio terrible, hambre constante y abuso psicológico diario. El ciego mantiene a Lázaro en un estado de hambre perpetua, no por sadismo puro, sino como técnica de control. Un niño desesperadamente hambriento será más obediente, más inventivo, más dispuesto a arriesgar todo por un bocado de comida. Como la necesidad sea tan gran maestra, viéndome con tanta siempre, noche y día estaba pensando la manera que tendría en sustentar el vivir. Esta línea captura perfectamente la realidad psicológica del abuso económico. La necesidad se convierte en maestra, porque fuerza a la mente a desarrollar capacidades que de otro modo permanecerían dormidas. La creatividad de Lázaro, su astucia, su capacidad de planificación, todas estas habilidades se desarrollan bajo la presión de la supervivencia. Lázaro comienza a desarrollar técnicas cada vez más sofisticadas para robar comida del ciego sin ser descubierto.
Hace un pequeño agujero en el fondo del jarro de vino del ciego y lo tapa con cera, creando un mecanismo que puede abrir y cerrar para beber sin que se note. Usa una pajita para beber vino a través de la costura del jarro. Roba migajas de pan de maneras cada vez más elaboradas. Cada uno de estos hurtos es una obra maestra de ingeniería aplicada y psicología. Lázaro debe entender no solo cómo robar, sino cómo hacerlo de manera que el ciego no detecte el patrón. Debe calcular exactamente cuánto puede tomar, sin que se note la diferencia. Más como el traidor del ciego me tentaba a menudo el jarro, había sentido que no estaba tan lleno como yo se lo solía dar. Andaba sospechando de qué arte le podía ser hurtado el vino. Esta línea muestra la escalada constante en la guerra psicológica, entre maestro y estudiante. El ciego no es estúpido, nota los cambios y comienza a investigar. Esto fuerza a Lázaro a volverse aún más sofisticado en sus métodos. La relación se convierte en una competencia intelectual, donde cada uno trata de superar al otro. Es como una versión perversa de ajedrez, donde las piezas son comida, vino y dignidad humana, y donde perder significa hambre o violencia física. Uno de los episodios más brillantes es el de las uvas. Cuando están comiendo uvas, el ciego le propone a Lázaro que cada uno tome una uva a la vez, para hacer que la experiencia dure más. Pero secretamente comienza a tomar 2 uvas por vez. Lázaro se da cuenta y también comienza a tomar más de una. Al final, el ciego confronta a Lázaro. Lázaro, engañado me has, yo juraré a Dios que has tú comido las uvas 3 a 3. ¿Cómo? ¿Y sentiste lo que comía yo 2 a 2? Esta escena es genial porque muestra la relatividad moral de su mundo. El ciego acusa a Lázaro de hacer trampa, pero él mismo estaba haciendo trampa. Cada uno sabía que el otro estaba haciendo trampa, pero ambos fingían inocencia. Es una lección perfecta sobre la hipocresía y la supervivencia moral, en un mundo corrupto. La tensión entre Lázaro y el ciego aumenta constantemente, hasta que llega al punto de ruptura. El ciego se vuelve más suspicaz y violento, y Lázaro se vuelve más desesperado y atrevido. La situación es insostenible porque ambos están atrapados en una dinámica que no puede resolverse pacíficamente. El clímax de esta relación llega en una noche lluviosa, cuando buscan refugio bajo unos soportales. Lázaro ve una oportunidad de venganza, que también representa liberación. Guía al ciego hacia un poste de piedra, fingiendo que es una apertura para cruzar. Salimos de la posada, y antes que lloviese, yo era llegado al lugar donde estaba el poste, y díjele, tío, este es más estrecho, y como llueve recio, arrimémonos aquí y esperemos que escampe. El ciego, confiando en la guía de Lázaro como había hecho cientos de veces antes, camina directamente hacia el poste de piedra con toda su fuerza. Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la prisa que llevábamos de salir del agua que encima se nos caía, y lo más principal, porque Dios le cegó aquella hora, el entendimiento, fue por darme del venganza, creyóse de mí y dijo, ponme bien derecho y salta tú el arroyo. Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, y doy un salto y póngome detrás del poste como quien espera tope de toro, y díjele, sus. Saltad todo lo que podáis, porque deis de este cabo del agua. Aún apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza arremete, tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto, y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza, y cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza. Esta venganza es simultáneamente satisfactoria y terrible. Satisfactoria porque el ciego ha sido abusivo y cruel, y porque Lázaro está usando exactamente la misma técnica que el ciego había usado con él en el episodio del toro de piedra. Terrible porque Lázaro está potencialmente matando al único padre que ha conocido en años. La imagen del ciego corriendo hacia el poste como cabrón es devastadora, porque lo reduce a un animal, exactamente como él había reducido a Lázaro a un objeto de su posesión. La descripción del sonido, como si diera con una gran calabaza, hace eco deliberadamente del episodio del toro, cerrando el círculo de la violencia. Después del golpe,
Lázaro huye inmediatamente, dejando al ciego medio muerto y hendida la cabeza. No se queda para ver si sobrevive, no le ofrece ayuda, no muestra remordimiento. Ha aprendido demasiado bien las lecciones del ciego sobre la supervivencia despiadada. Yo, como lo sentí que había quedado del golpe, dejélo a muchos que habían acudido a socorrerle, y tomé la puerta de la villa en los pies de un trote, y antes que la noche viniese di conmigo en Torrijos. Esta huida marca el final de la primera educación de Lázaro. Ha aprendido las habilidades básicas de supervivencia urbana, pero también ha perdido cualquier vestigio de inocencia moral que pudiera haber conservado. Ha participado en violencia potencialmente letal contra alguien que, aunque abusivo, también le había enseñado habilidades vitales. Tratado segundo, el clérigo avaro. Cuando Lázaro llega a Torrijos, después de escapar del ciego con el episodio del poste de piedra, busca inmediatamente un nuevo amo, porque ha aprendido que un niño solo no puede sobrevivir en la España del siglo XVI. Su próximo empleador es un clérigo de Maqueda, y Lázaro inicialmente siente esperanza, porque la religión supuestamente representa bondad, caridad y cuidado por los necesitados. Después de meses de abuso físico y psicológico del ciego, la perspectiva de trabajar para un hombre de Dios parece promisoria. El clérigo representa la autoridad religiosa, que debería significar compasión, generosidad y protección para los desamparados. Esta esperanza se destruye rápidamente, cuando descubre que el clérigo es aún más cruel y avaro que el ciego, pero es más hipócrita, porque esconde su crueldad detrás de la autoridad religiosa y la respetabilidad social. Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con este un Alejandro Magno, con ser la misma avaricia, como he contado. Esta comparación es devastadora. Lázaro está diciendo que el ciego, a pesar de toda su crueldad, era generoso comparado con el clérigo. Si el ciego era la misma avaricia, entonces el clérigo representa algo que va más allá de la avaricia normal, hacia una perversión completamente antinatural de los valores humanos básicos. El cual tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con una agujeta del paletoque. Y en viniendo el bodigo de la iglesia, por su mano era luego allí lanzado, y tornada a cerrar el arca. Esta descripción física del arca cerrada es simbólicamente poderosa. El clérigo lleva la llave atada a su ropa, como si fuera un tesoro personal, cuando en realidad está guardando pan que debería ser compartido con los necesitados. La palabra lanzado sugiere que incluso poner el pan en el arca es un acto violento, como si estuviera aprisionando la comida. El arca representa no solo la retención de comida física, sino la perversión completa de los valores religiosos. La caridad, que debería ser el corazón del cristianismo, se ha convertido en su opuesto exacto. Este clérigo ha convertido la generosidad en avaricia, la compasión en crueldad, el cuidado pastoral en explotación económica. Y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras, algún tocino colgado al humero, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, un canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran. Lázaro, que ya tiene experiencia evaluando las casas de sus amos, inmediatamente reconoce que esta ausencia total de comida visible no es normal. Incluso en casas pobres, normalmente hay algunos restos de comida, algunas provisiones básicas. La casa del clérigo está deliberadamente vaciada de cualquier cosa comestible, excepto lo que está bajo llave. Esta descripción también muestra cuánto ha aprendido Lázaro sobre supervivencia doméstica. Sabe exactamente qué buscar cuando entra en una casa nueva, donde se guarda normalmente la comida, cómo evaluar la generosidad de un hogar, cómo identificar las señales de peligro. Ha desarrollado la evaluación estratégica de un experto en supervivencia. El contraste entre el ciego y el clérigo es crucial para entender la evolución moral de la obra. El ciego era cruel, pero también era ingenioso, educativo, y estaba genuinamente luchando por la supervivencia. Vivía en el mismo mundo de escasez que Lázaro, y aunque era abusivo, también compartía ocasionalmente su comida y conocimiento. El clérigo, por el contrario, tiene abundancia de comida pero elige no compartirla. Tiene seguridad económica,
pero elige ser cruel simplemente por avaricia. Representa la corrupción institucional, contra la supervivencia individual desesperada. Su crueldad no viene de la necesidad, sino de la perversión moral deliberada. Lo que la semana comía en 3 días, me lo hacía pasar en 5 o 6. Esta línea revela la calculación sistemática del clérigo. No está simplemente siendo descuidado con la alimentación de Lázaro, está deliberadamente extendiendo la comida para dar menos. Ha desarrollado un sistema matemáticamente diseñado para maximizar su avaricia mientras mantiene a Lázaro justo por encima del nivel de muerte por inanición. Lázaro se vuelve tan desesperado por comida que comienza a desarrollar técnicas aún más sofisticadas de robo que las que había aprendido con el ciego. La relación con el ciego había sido una educación en supervivencia básica. La relación con el clérigo se convierte en una educación en criminalidad técnica avanzada. Su primer gran avance viene cuando consigue una copia de la llave del arca del clérigo. Finalmente, yo me cinché de buscarle 1000 maneras. Y fue que vi en casa del herrero algunas llaves, y una de ellas me pareció ser de la que yo buscaba. La descripción del proceso de conseguir una copia de la llave es fascinante, porque muestra el desarrollo de las habilidades criminales de Lázaro. No roba la llave original, que sería detectado inmediatamente. En lugar de eso, desarrolla un plan más sofisticado que requiere observación, planificación, manipulación social y ejecución técnica. Yo, que vi el aparejo, díjele: tío, una llave he perdido de un arca mía, y temo mi señor me azote. Por vuestra vida, veáis si en esas hay alguna que le haga, que yo os lo pagaré. Esta mentira es psicológicamente sofisticada. Lázaro crea una historia de cobertura que explica por qué querría probar las llaves, apela a la simpatía del herrero, miedo del castigo, y ofrece pago para hacer que la transacción parezca normal. Ha aprendido no solo a mentir, sino a construir narrativas convincentes que camuflan sus verdaderas intenciones. Cuando finalmente consigue acceso al arca, la reacción de Lázaro es casi religiosa en su intensidad. Como la abriese y viese los panes, no pude creer que aquello fuese realidad. Para Lázaro, el arca llena de panes literalmente el paraíso terrenal. Después de semanas de casi inanición, ver abundancia de comida produce una reacción emocional que bordea la experiencia espiritual. Pero esta alegría está mezclada con terror, porque sabe que el descubrimiento sería catastrófico. Lázaro desarrolla un sistema increíblemente sofisticado para robar pan sin ser detectado. No toma panes enteros, sino que cuidadosamente roe pequeñas cantidades de varios panes para simular daño de roedores. Comencé muy limitadamente a gozar del paraíso panal. Y fue que otro día, no echándolo de ver el dueño, descerrajé, y en viendo el pan, comencélo a adorar, no osando recibirlo. Más después que vi que no había echado de ver la mengua que le había hecho, otro día cuando él salió de casa abrí y cerré, y comencé a desmigajar el pan, sobre unos no muy costosos manteles que allí estaban. Esta descripción es fascinante, porque muestra el cálculo cuidadoso que aplica Lázaro. No se entrega inmediatamente, en lugar de eso, prueba si su robo será notado. Solo después de confirmar que el clérigo no ha detectado nada, procede más sistemáticamente. La técnica de desmigajar el pan es genial, porque imita la degradación natural o el daño de roedores. Lázaro no está simplemente robando, está creando camuflaje para su robo, que redirigirá la sospecha lejos de la acción humana por completo. Cuando el clérigo descubre el daño, inmediatamente sospecha de roedores y comienza a tomar precauciones contra ellos. Esto fuerza a Lázaro a volverse aún más creativo, desarrollando técnicas que imitan cada vez más de cerca el comportamiento real de ratones y ratas. Luego a Dios que fue a la obra, que ni yo no cayese con el lazo ni me hallase con ello, porque sin duda creyera que era el mismo diablo, en figura de ratón que me andaba en su arca. Esta referencia al diablo es fascinante, porque sugiere que incluso el clérigo reconoce subconscientemente que hay algo diabólico en su comportamiento. Su arca está siendo atacada por fuerzas que la asocia con el mal, pero no reconoce que él mismo es la fuente del mal en esta situación. En su mente,
Él es la víctima de fuerzas sobrenaturales, en lugar del perpetrador de abuso infantil. Este desplazamiento psicológico es típico de abusadores institucionales, que no pueden reconocer el daño que infligen, mientras mantienen su posición de autoridad moral. La guerra entre Lázaro y el clérigo se intensifica, hasta que Lázaro comete un error crucial: hace ruido mientras roba. El clérigo lo descubre en el acto y lo golpea brutalmente con un palo, dejándolo inconsciente y sangrando profusamente. Como no sintió que era yo, creyendo que era ratón, levantóse muy paso, y fue a par del arca, y como la sintió ratear, pensando que era el ratón que buscaba, levantó un garrote que tenía, y pensando dar al ratón un gran golpe por descalabrarle, descargó sobre mí, que estaba echado, y como sintió que había descalabrado algo más que ratón, bajó la candela y vióme. Esta escena es simultáneamente cómica y horrible. Es cómica porque el clérigo literalmente está golpeando a un niño, pensando que es un ratón gigante. Es horrible porque está golpeando a un niño, con suficiente fuerza para causar daño cerebral serio. La imagen del clérigo, vela en mano, descubriendo que su roedor es en realidad el niño hambriento, que ha estado abusando sistemáticamente, debería ser un momento de revelación moral. Pero su reacción revela cuán completamente corrompido se ha vuelto su sentido moral. Como sintió que tenía la cabeza quebrantada y conoció el daño que me había hecho, fue a buscar aceite, y lavóme con él la herida. Nota que su primera reacción no es horror, por haber casi matado a un niño, sino preocupación práctica por tratar la herida. No hay expresión de culpa, arrepentimiento o preocupación genuina por el bienestar de Lázaro. Es tratamiento médico sin humanidad. Este desprendimiento clínico revela algo aterrador sobre el abuso institucional. Cuando las personas ocupan posiciones de autoridad moral, pueden cometer actos de crueldad extrema, mientras mantienen un sentido de rectitud sobre su comportamiento. Después de esta paliza, el clérigo inmediatamente despide a Lázaro. No porque esté preocupado por la salud del niño, sino porque ya no puede confiar en él. Ha confirmado que Lázaro es el ratón que había estado robando su comida, y por tanto representa una amenaza a su propiedad. Lázaro, tú buscas amo y señor para que te den de comer, y yo busco mozo que me sirva y no me hurte la hacienda. Así que vete con Dios. Esta despedida es un ejemplo perfecto de la mentalidad del clérigo. Presenta la situación como si ambas partes fueran igualmente responsables de un malentendido mutuo. Lázaro busca comida, como si fuera un lujo opcional, y él busca un sirviente, que no robe, como si fuera una preferencia razonable. No reconoce que él creó la situación al negar comida básica a un niño hambriento. No admite que su avaricia extrema forzó a Lázaro a robar para sobrevivir. En su mente, él es la víctima de un sirviente deshonesto, no el perpetrador de abuso infantil. Esta experiencia con el clérigo enseña a Lázaro lecciones aún más amargas que las que aprendió con el ciego. Con el ciego, al menos había una lógica de supervivencia mutua. Ambos estaban luchando contra la pobreza y desarrollando estrategias para manejarla. Con el clérigo, Lázaro aprende que la crueldad puede existir sin necesidad, que las instituciones supuestamente benevolentes pueden ser más crueles que los individuos desesperados, y que la autoridad moral puede ser una máscara para la inmoralidad más profunda. Tratado tercero, el escudero. Después de ser golpeado y despedido por el clérigo, Lázaro llega a Toledo con la herida en la cabeza aún sanando, y su fe en las instituciones humanas aún más destrozada. Es en esta antigua ciudad imperial donde encuentra a un tipo de amo completamente diferente, un escudero joven, bien vestido y aparentemente próspero. Por primera vez en su vida, Lázaro piensa que finalmente ha encontrado un amo que lo tratará bien. El escudero tiene todos los marcadores externos de éxito: ropa de buena calidad, modales refinados, una presencia noble que sugiere seguridad financiera y respetabilidad social. Esta esperanza se convierte rápidamente en una revelación aún más amarga que todas las anteriores. El escudero está tan desesperadamente pobre como Lázaro mismo, pero está dispuesto a morir literalmente de hambre antes que admitirlo públicamente. Topé en Dios, dije yo, con un hombre que me parecía ser de los que dicen, de fuera,
buen paño, de dentro, puras pajas. Esta observación inicial de Lázaro es profética. El escudero representa la perversión completa de los valores sociales, prefiere las apariencias de prosperidad a la realidad de supervivencia. Para él, la muerte social es más aterrador que la muerte física. La descripción del escudero, cuando Lázaro lo encuentra por primera vez, es magistral en su atención al detalle. Vi estar un hombre joven, de hasta edad de 27 años, poco más o menos, de haz y talle razonable, vestido muy limpiamente. El énfasis en limpiamente, pulcramente, es crucial. En una era anterior a la tintorería, o el fácil acceso a servicios de lavandería, mantener la ropa limpia requería riqueza o esfuerzo extraordinario. Para alguien genuinamente pobre, la ropa limpia es a menudo imposible de mantener. La apariencia impecable del escudero es, por tanto, logro genuino como engaño fundamental. Cuando Lázaro entra en la casa del escudero, inmediatamente reconoce que algo fundamental está mal. Entramos en casa, la cual tenía la entrada obscura y lóbrega de tal manera que parece que ponía temor a los que en ella entraban, aunque dentro de ella estaba un patio pequeño y razonables cámaras. Esta descripción de la casa como obscura y lóbrega, con un interior que ponía temor, es perfecta porque refleja la psicología del escudero. Las apariencias externas están cuidadosamente mantenidas a cualquier costo, pero la realidad interna está llena de vacío y desesperación. La casa está literalmente vacía de muebles, comida y señales de vida doméstica normal. No hay camas, mesas, utensilios de cocina, comida almacenada, o cualquiera de las necesidades básicas que incluso los hogares pobres normalmente contienen. Pero el escudero actúa como si esto fuera perfectamente normal. Como entramos, quita de sobre sí su capa y preguntando si tenía las manos limpias, las sacudimos y doblamos. Este ritual de manejar cuidadosamente la capa revela algo importante sobre la relación del escudero con sus posesiones. Estos pocos artículos de ropa son literalmente sus únicos activos y por tanto deben ser mantenidos con devoción religiosa. Cada gesto revela el enorme esfuerzo requerido para mantener las apariencias que lo mantienen socialmente viable. La conversación que sigue entre Lázaro y el escudero es una obra maestra de baile social alrededor de realidades incómodas. Y díjome, ¿has comido? Sí, señor, dije yo, que cuando topé a vuestra merced, ya eran dadas las 9. Pues, aunque de mañana yo no he almorzado, más cuando yo almuerzo, hago cuenta que hasta la noche me sostengo. La respuesta de Lázaro de que ya ha comido es técnicamente verdadera, había mendigado algunos restos antes, pero también estratégicamente diseñada para evitar inmediatamente pedir comida. Ha aprendido a ser cauteloso sobre revelar necesidad demasiado rápidamente. La respuesta del escudero es una obra de arte en evasión lingüística. Está técnicamente diciendo la verdad, no ha desayunado, pero implicando falsamente que esto es por elección y que habrá comida abundante más tarde. La frase «hago cuenta que hasta la noche me sostengo» sugiere que perderse el desayuno es parte de alguna estrategia nutricional sofisticada, en lugar de pobreza desesperada. A medida que avanza el día, Lázaro gradualmente se da cuenta de que el escudero está esperando que él traiga comida. La dinámica se ha invertido completamente. En lugar de que el amo alimente al sirviente, el sirviente debe alimentar al amo. Yo que esperaba que me diera de comer, vi claramente venir la noche y no le venir la comida. Esta realización fuerza a Lázaro a tomar una decisión que muestra su evolución psicológica. En lugar de abandonar al escudero, como harían muchos sirvientes, decide tomar responsabilidad por la supervivencia de ambos. Es un momento de compasión genuina que muestra que Lázaro no ha sido completamente corrompido por sus experiencias. Acorden de salir a pedir limosna por las puertas. Esta inversión de roles es simultáneamente cómica y trágica. Lázaro, un niño sin recursos, debe salir a mendigar para alimentar a su amo adulto. Pero hace esto sin resentimiento, porque entiende que el escudero está atrapado en un sistema social que hace imposible admitir la pobreza.
Cuando Lázaro regresa con comida que ha mendigado, el escudero la acepta agradecidamente, pero trata de mantener las apariencias fingiendo que no está desesperadamente hambriento. Yo le puse en las manos el pan y las tripas, y él tomó el pan y dio un bocado, y luego dio otro muy apriesa, y dijo, por mi vida, ¿qué parece este pan de propiedades? Este diálogo es perfecto, porque muestra la lucha constante del escudero entre su hambre física real y su necesidad de mantener la dignidad social. Elogia el pan como si fuera un conocedor, no como alguien que está muriendo de hambre. Cuando Lázaro pregunta directamente ahora, Señor, ¿tenéis hambre? La respuesta del escudero revela su conflicto interno. Sí que la tengo, hace, dijo él. Admite hambre, pero la enmarca como si fuera una condición leve y temporal, en lugar de inanición desesperada. Cada palabra está calibrada para mantener su persona social, mientras reconoce suficiente realidad para explicar su comida. Lázaro comienza a sentir compasión genuina por el escudero, que nunca sintió por el ciego o el clérigo. Más lástima hube del que ensaña, porque el amor le mostraba ser hombre de bien y de buena crianza. Esta observación es crucial porque muestra la evolución emocional de Lázaro. Ha desarrollado la capacidad de distinguir entre diferentes tipos de sufrimiento humano y responder apropiadamente a cada uno. El escudero no es cruel o codicioso, está atrapado en un sistema social que lo fuerza a elegir entre supervivencia física y social. La compasión que Lázaro siente por el escudero también refleja su propia maduración. Ahora puede ver más allá de su interés personal inmediato, para reconocer el sufrimiento de otra persona, incluso cuando esa persona está en una posición que teóricamente debería darle poder sobre Lázaro. El escudero eventualmente le cuenta a Lázaro su historia de fondo, que explica su predicamento actual. Señor, dijo él, yo soy, que no, un mancebo de bien, en mi tierra había quien me conociese. Veníme aquí pensando hallar un buen asiento, mas no me ha sucedido como pensé. Esta explicación revela la trampa social en la cual se encuentra el escudero. Viene de una familia con algunas pretensiones de nobleza, pero ha perdido cualquier riqueza o propiedad real. En su pueblo natal, todos conocen su situación financiera real, lo que hace imposible mantener las apariencias necesarias para la supervivencia social. Así que ha elegido el anonimato de una ciudad diferente, donde puede construir una nueva identidad social basada completamente en actuación. Pero esta elección lo ha aislado de cualquier red de apoyo real, y ha creado una situación donde debe mantener una actuación costosa sin ningún ingreso para apoyarla. Hanse de presentar a mí con un beso las manos de vuestra merced, o por lo menos con un manténgaos Dios, como hacen los hombres unos a otros. Jamás viene el vileza ninguna, antes mucha honra. El escudero está explicando que no puede tomar ciertos tipos de empleo porque le requerirían mostrar deferencia a personas que considera inferiores sociales. Su sentido del honor requiere que las personas le muestren respeto, lo que hace imposibles la mayoría de los trabajos disponibles. Esto crea una situación imposible, necesita trabajo para sobrevivir, pero su identidad social le impide tomar trabajo que permitiría la supervivencia. Está atrapado entre dos tipos de muerte, física y social, y ha elegido arriesgar la primera, para evitar la segunda. Durante semanas, Lázaro se convierte en la base económica del hogar. Cada día sale a mendigar comida, que luego comparte con su amo. La relación normal amo-sirviente se ha invertido completamente, pero ambos mantienen la ficción social de que el escudero está a cargo. Y así estuvimos 8 o 10 días, yéndose el lacrado en la mañana con aquel contento y paso contado a papar aire por las calles, teniendo en el pobre Lázaro una cabeza de lobo. Esta descripción del escudero, papando aire, comiendo aire, mientras camina por las calles es brillantemente poética. Está literalmente alimentándose de aire y apariencias, mientras Lázaro hace el trabajo real de asegurar sustento. La frase cabeza de lobo sugiere que Lázaro se ha convertido en la cabeza cazadora de esta extraña unidad familiar. Como la cabeza de una manada de lobos, es responsable de encontrar comida para ambos miembros de la sociedad. La crisis llega cuando los propietarios de la casa demandan pago del alquiler.
Esta confrontación amenaza con destruir la elaborada ficción que el escudero ha construido sobre su estatus social. Enfrentado con la humillación pública, el escudero hace la elección que define su carácter. Simplemente desaparece una noche, abandonando a Lázaro, para enfrentar a los acreedores solo. Vine acá mi amo y mi señor de 2 en 2, o de 3 en 3, muy paso y a deshora, y en llegando se iba luego. Esta descripción muestra que incluso antes de la crisis final, el escudero había estado viviendo en miedo constante del descubrimiento. Sus idas y venidas se volvieron cada vez más secretas, a medida que aumentaba la presión. Cuando la confrontación final se vuelve inevitable, elige la huida sobre cualquier resolución que requeriría admitir su situación real. Antes que él viniese, ya yo había puesto el ojo en nuestro negocio. Lázaro se da cuenta antes de que el escudero regrese, de que el abandono es inminente. Ha aprendido a leer las señales de desesperación adulta y entiende que el escudero elegirá la autopreservación sobre la responsabilidad hacia él. Vinieron acá 2 hombres y una vieja, y pusiéronme por inventario, y tomaron la llave, y fuéronse. Cuando llegan los acreedores, tratan a Lázaro como si fuera parte del inventario del hogar, una posesión que debe catalogarse, en lugar de una persona con existencia independiente. Esta deshumanización refleja cómo eran vistos los sirvientes y niños en la sociedad española del siglo XVI. Para Lázaro, esta experiencia enseña una lección diferente sobre la naturaleza humana. Aprende que la dignidad social puede ser tan destructiva como la codicia personal, que las víctimas del sistema pueden perpetuar su propia victimización, y que la compasión a veces debe coexistir con el abandono. El escudero representa un tipo de tragedia social, específica a sociedades con sistemas de clase rígidos, el individuo atrapado entre clases sociales, sin la seguridad de la clase alta o la libertad de la clase baja. Su orgullo es tanto su única posesión, como la causa de su destrucción. Esta situación resuena poderosamente en sociedades modernas, donde las expectativas de clase media se mantienen, incluso cuando los recursos económicos de clase media han desaparecido. ¿Cuántas personas han perdido trabajos, casas o ahorros, pero continúan manteniendo apariencias sociales que los empobrecen aún más? En una era de redes sociales, donde las apariencias de éxito son más importantes que nunca, donde la gente se endeuda para mantener estilos de vida que no pueden permitirse, el escudero del Lazarillo parece sorprendentemente contemporáneo. Tratado cuarto, el fraile de la Merced. Después del abandono por el escudero, Lázaro se encuentra una vez más sin protección en las calles de Toledo. Su próximo amo es un fraile de la Orden de la Merced, una orden religiosa dedicada a rescatar cautivos cristianos de territorios musulmanes. En la superficie, esto parecería una mejora. Las órdenes religiosas se suponía que proporcionaban caridad y protección para los desamparados. Pero Lázaro rápidamente descubre que este fraile particular está mucho más interesado en aventuras terrenales que en devoción espiritual. Este me deparó la fortuna, que fue un fraile de la Merced, que las mujeres que digo me encaminaron, el cual era muy dado a andar camino, tanto que creo que rompía el más zapatos que todo el convento. La descripción de este fraile, como alguien que rompía más zapatos que todo el convento, inmediatamente señala que algo está mal. La disciplina religiosa típicamente requería humildad, estabilidad y devoción a la oración y contemplación. Un monje que constantemente viaja, probablemente está evitando sus obligaciones religiosas. La frase «las mujeres que digo me encaminaron» también sugiere conexiones cuestionables. Lázaro no elabora sobre quiénes son estas mujeres o por qué recomendarían a este monje particular, pero la implicación es que tienen relaciones personales con el que pueden no ser completamente apropiadas para un hombre que ha tomado votos de celibato. Grande enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera. Esta línea confirma que el fraile está activamente evitando las obligaciones centrales de la vida monástica. Enemigo del coro significa que evita las oraciones diarias y servicios religiosos, que deberían ser el núcleo de su existencia. Perdido por andar fuera, sugiere que está adicto a la actividad mundana, en lugar de la contemplación espiritual.
Para los lectores medievales y del inicio de la era moderna, esta descripción habría sido escandalosa. Los monjes se suponía que representaban la perfección espiritual, el retiro de las preocupaciones mundanas y la dedicación a la oración. Un monje que evita la oración y constantemente busca aventuras externas representa una perversión completa de los valores religiosos. Amicísimo de negocios seglares y visitar. La palabra en negocios, tratos comerciales, es particularmente condenatoria, porque los monjes se suponía que habían renunciado al comercio mundano y las preocupaciones materiales. Visitar sugiere que pasa su tiempo haciendo llamadas sociales, en lugar de atender a deberes espirituales. Esta breve descripción pinta una imagen de hipocresía religiosa completa, un hombre que ha tomado votos religiosos, pero vive como si esos votos fueran sin sentido. Usa su posición religiosa como cobertura para un estilo de vida que contradice todo lo que su orden supuestamente representa. Tanto que pienso que rompía el más zapatos que todo el convento junto. La repetición de la metáfora del zapato enfatiza cuánto viaje hace este monje. En una era, cuando se esperaba que la mayoría de los religiosos permanecieran en sus monasterios, a menos que fueran específicamente enviados en misiones, el viaje constante sugiere completo desprecio por la disciplina religiosa o participación en actividades que requieren secreto. Para Lázaro, que ya ha sido desilusionado por la hipocresía religiosa a través de su experiencia con el clérigo avaro, este encuentro confirma que la autoridad religiosa no proporciona garantía de comportamiento moral. De hecho, puede proporcionar cobertura para peor comportamiento, porque las personas asumen que las figuras religiosas son inherentemente confiables. Me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. Este detalle sobre los zapatos sugiere que Lázaro participa en el viaje constante del fraile. El hecho de que estos son los primeros zapatos que Lázaro jamás ha gastado, indica tanto que nunca ha tenido zapatos suficientemente buenos antes, como que la cantidad de caminata que hace con el fraile es sin precedentes. La brevedad de este tratado comparado con otros sugiere que el tiempo de Lázaro con el fraile fue relativamente corto. Tal vez, el estilo de vida peligroso se volvió demasiado incluso para alguien acostumbrado a circunstancias difíciles, o tal vez las actividades del fraile se volvieron tan cuestionables que Lázaro se sintió inseguro. Pero el impacto duradero en la visión del mundo de Lázaro es significativo. Aprende que las instituciones religiosas no son más confiables que las seculares, que las personas que claman autoridad espiritual pueden ser incluso más hipócritas que aquellas que no hacen tales reclamos, y que la posición institucional no proporciona indicación del carácter personal. Tratado quinto, el buldero. El próximo amo de Lázaro es tal vez el criminal más sofisticado que encuentra, un buldero, o vendedor de bulas papales. Esta posición permitía a los hombres viajar por toda España, vendiendo indulgencias papales, documentos que supuestamente proporcionaban perdón por pecados o reducían tiempo en el purgatorio. Para Lázaro, esto se convierte en una educación en fraude a gran escala y manipulación religiosa, que hace que todas sus experiencias previas parezcan aficionadas en comparación. De este buldero no digo que fuese el más desenvuelto y desvergonzado y el mayor echador de les que jamás yo vi ni ver espero, ni pensé que nadie vería. La evaluación de Lázaro de este buldero como supremamente desenvuelto y desvergonzado, sin vergüenza y audaz, indica que este hombre representa un nuevo nivel de sofisticación criminal. A diferencia del ciego, cuyo fraude era a pequeña escala y personal, o el clérigo, cuya avaricia era pasiva, el buldero opera un negocio organizado, construido completamente en el engaño. La venta de indulgencias era controversial incluso en países católicos, porque parecía sugerir que la salvación podía comprarse, en lugar de ganarse a través del arrepentimiento genuino. Pero en España, donde la autoridad papal era fuerte, los bulderos podían operar con estatus cuasi oficial que hacía su fraude particularmente efectivo. Tenía y buscaba modos y maneras y muy sutiles invenciones. La palabra sutiles, es clave aquí. El buldero no confía en el engaño crudo, sino que desarrolla técnicas psicológicas sofisticadas para manipular a sus víctimas. Entiende la psicología humana y crea escenarios elaborados diseñados para superar el escepticismo y extraer el pago máximo.
Lázaro proporciona descripciones detalladas de las técnicas del buldero. En entrando en los lugares do había de presentar la bula. Primero presentaba a los clérigos o curas algunas cosillas, no tampoco de mucho valor ni sustancia, una lechuga murciana, si era por el tiempo, unos melocotones, un par de duraznos, cada senda pera verdiñales. Esta estrategia de ofrecer pequeños regalos al clero local es psicológicamente brillante. Estos regalos no son suficientemente valiosos para constituir soborno serio, pero crean un sentido de obligación y cooperación. Las autoridades religiosas locales se vuelven invertidas en el éxito del buldero, en lugar de sospechar de sus actividades. Ansí procuraba tenerlos propicios, porque favoreciesen su negocio y llamasen sus feligreses a tomar la bula. La corrupción aquí va más allá del buldero mismo, para implicar a las autoridades religiosas locales que se vuelven cómplices, a cambio de pequeños favores. Esto muestra cómo la corrupción institucional se extiende a través de redes de beneficio mutuo. Cuando el clero local coopera, proporciona al buldero credibilidad que hace el engaño mucho más fácil. Las personas confían en sus líderes religiosos locales, así que cuando esos líderes respaldan al buldero, el escepticismo disminuye significativamente. Ofreciéndosele la oportunidad para ello, que muchas veces lo hace, y otras de que no tenía nada, que las más veces eran las verdaderas. Esta admisión de que el buldero crea oportunidades para milagros, cuando ninguno existe naturalmente, muestra la naturaleza premeditada de su fraude. No espera eventos espirituales genuinos, los manufactura para propósitos comerciales. Lázaro proporciona un relato detallado de uno de tales milagros manufacturados. Aconteció que en un lugar de la Sagra de Toledo, había predicado 2 o 3 días, haciendo sus acostumbradas diligencias, y no le habían tomado bula, ni a mi ver tenían intención de se la tomar. Cuando las técnicas de venta normales fallan, el buldero escala a fraude teatral. Organiza una actuación elaborada que involucra conflicto falso con el alguacil, aplicación de la ley local, intervención sobrenatural falsa y curación física falsa. Estando en el púlpito haciendo la plática, el alguacil, que era hombre disimulado, como que no sabía lo que era, dijo en altas voces: «Señor comisario, que me perdone vuestra merced, que aqueste que predica es un falsario y las bulas que predica son falsas». La interrupción, escenificada por el alguacil, quien es secretamente cómplice del buldero, crea drama artificial que captura la atención de todos. La congregación presencia lo que parece ser conflicto genuino sobre la autenticidad del buldero. Y luego incontinente el señor mi amo, con mucha presteza, se hincó de rodillas en el púlpito y, puestas las manos y mirando al cielo, dijo ansí: «Señor Dios, a quien ninguna cosa es escondida, antes todas manifiestas, y a quien nada es imposible, antes todo posible, tú sabes la verdad y cuán injustamente yo soy afrentado. En lo que a mí toca, yo lo perdono, porque tú, Señor, me perdones. No mires a aquel que no sabe lo que se dice, mas la injuria a ti hecha, te suplico, y por justicia te pido, no disimules». Esta oración es una obra maestra de retórica manipulativa. El buldero se posiciona como un sirviente humilde injustamente acusado, apelando a la justicia divina mientras aparenta perdonar a su acusador. El lenguaje imita perfectamente el discurso religioso auténtico. Porque aquí vean todos los que están presentes como es verdad que yo digo, ruego a Dios que por su bondad, pues que aqueste hombre dice que miento, que él mismo declare la verdad delante de todos, y si es ansí como él dice, que me confunda y no parezca jamás delante de esta gente, y si es verdad lo que yo digo, que aqueste que me deshonra sea castigado y de todos conocida su malicia. Al llamar por juicio divino, el buldero crea un escenario de prueba, donde cualquier evento subsecuente puede interpretarse como confirmación sobrenatural de su autenticidad. Ha construido una situación donde literalmente no puede perder. Apenas hubo acabado su oración el devoto de mi amo, cuando el negro alguacil cae de su estado, y da tan gran golpe en el suelo, que la iglesia toda hizo resonar, y comenzó a bramar y hacer visajes con la boca y ojos y contraer las manos y los pies de tal manera, que todos los que estaban presentes pensaron que estaba endemoniado y que le había venido aquella maldición por la mentira que había dicho. El castigo sobrenatural del alguacil
Es teatro físico cuidadosamente coreografiado diseñado para simular posesión demoníaca o ira divina. La actuación es suficientemente convincente, que toda la congregación la interpreta como intervención sobrenatural genuina. Unos decían, el Señor le socorra y le valga. Otros, bien se le emplea, pues que levantaba tan falso testimonio. La reacción de la multitud muestra cuán efectivamente el buldero ha manipulado sus emociones y expectativas. No cuestionan si el evento es sobrenatural, inmediatamente lo interpretan, dentro del marco que el buldero ha establecido. Mi amo, como hombre caritativo, mandó a todos que rogasen a Dios que quisiese perdonar a aquel pecador y volverle en su salud y sano juicio, y que no quisiese castigarle más, pues ya había conocido su culpa y la verdad de lo que él había predicado. Al misericordiosamente interceder por su acusador caído, el buldero demuestra caridad cristiana mientras refuerza su propia legitimidad. Su disposición a perdonar prueba su superioridad espiritual y favor divino. Esto hecho, mandó traer la bula, y púsosela en la cabeza, y luego el pecador del alguacil comenzó poco a poco de estar mejor y tornar en sí. La curación a través del contacto con la bula proporciona demostración perfecta del producto. La congregación presencia poder divino aparente canalizado a través de la mercancía del buldero. Y desde que fue bien tornado en su acuerdo, echóse a los pies del señor comisario demandándole perdón, y confesando haber dicho aquello por la boca y mandamiento del demonio. La confesión del alguacil completa la actuación, proporcionando explicación para su acusación inicial, influencia demoníaca y reconocimiento público de la autenticidad del buldero. Y el señor mi amo le perdonó, y fueron hechas las amistades entre ellos. La reconciliación pública proporciona una conclusión emocional satisfactoria, que deja a la audiencia sintiendo que han presenciado triunfo espiritual genuino. Y a tomar la bula hubo tanta priesa, que casi no bastábamos a dárselas. El resultado comercial es inmediato y abrumador. Habiendo presenciado aparente intervención divina, toda la población quiere comprar indulgencias. El miedo y el entusiasmo religioso crean condiciones de mercado perfectas. Para Lázaro, presenciar este fraude elaborado proporciona educación crucial en cómo las instituciones grandes pueden corromperse a través del engaño sistemático. A diferencia de sus amos previos, cuyo fraude era limitado en alcance, el buldero opera con autoridad cuasi oficial, que hace su engaño vastamente más dañino. Esta experiencia enseña a Lázaro que el fraude se vuelve más peligroso cuando opera a través de instituciones legítimas. La tendencia natural de las personas a confiar en figuras de autoridad las hace vulnerables a la explotación por aquellos que abusan de la credibilidad institucional. Tratado sexto, el capellán y el maestro. Después de sus experiencias con fraude religioso progresivamente más sofisticado, Lázaro encuentra trabajo con un capellán de la Iglesia Mayor de Toledo. Esta posición representa su primer paso hacia empleo legítimo y respetabilidad social. Después de esto, asenté con un capellán que me recibió por suyo, y púsome en poder un asno y 4 cántaros y un azote, y comencé a echar agua por la ciudad. Este trabajo vendiendo agua por Toledo es significativo porque representa la primera oportunidad de negocio legítimo de Lázaro. En lugar de recibir salarios como sirviente, opera como contratista independiente, que puede mantener ganancias de sus ventas. Este fue el primer escalón que yo subí, para venir a alcanzar buena vida. La descripción de Lázaro de este trabajo como el primer escalón hacia buena vida muestra sus prioridades cambiantes. Después de años de luchar por mera supervivencia, ahora puede pensar en construir hacia prosperidad real. El trabajo mismo, llevar agua a hogares por Toledo, era esencial en una era anterior a sistemas municipales de agua. Los vendedores de agua proporcionaban un servicio crucial que requería fuerza física, confiabilidad y conocimiento de la distribución de la ciudad. Porque tenía cargo de llegar agua por toda la ciudad a quien la había menester. Esta responsabilidad representa una evolución significativa en la posición social de Lázaro. Por primera vez,
Está proporcionando un servicio esencial en lugar de simplemente sobrevivir a través del engaño o la caridad. Tiene valor económico legítimo para su comunidad. Dábame por cada carga de agua que llevaba un maravedí, y los sábados ganaba para mí, y todo lo que entre semana ganaba era para mi amo. El sistema de pago muestra que Lázaro está comenzando a acumular riqueza personal. Las ganancias del sábado le pertenecen completamente, creando un incentivo para el trabajo duro y proporcionando una base para la eventual independencia. Después de 4 años en esta posición, Lázaro ha ahorrado suficiente dinero para comprar mejor ropa y lograr respetabilidad básica. En el cual oficio viví y residí por espacio de 4 años, en los cuales, habiendo ya mudado vestido, me despedí del punto. La capacidad de cambiar de ropa representa cruzar un umbral social importante. Durante toda su infancia, Lázaro había sido identificable como pobre a través de su apariencia. Ahora puede vestirse como una persona trabajadora respetable. Su próxima posición es con un maestro de pintar panderos, un artesano que decora panderetas. Este trabajo representa avance adicional, porque involucra artesanía hábil en lugar de simple trabajo manual. Más como el oficio fuese penoso y me pareciese que no era para mi habilidad, déjelo. La capacidad de Lázaro de dejar un trabajo porque no se adapta a sus preferencias, muestra cuánto ha mejorado su situación. Por primera vez en su vida, tiene opciones, en lugar de simplemente aceptar cualquier trabajo que esté disponible. Este breve tratado demuestra la integración gradual de Lázaro en la sociedad legítima. Está aprendiendo a navegar el empleo legal, acumular ahorros y tomar decisiones de carrera estratégicas. Las habilidades de supervivencia que aprendió, a través de años de explotación, ahora se están aplicando al avance legítimo. Tratado séptimo, el alguacil. El tratado final muestra a Lázaro como adulto que ha logrado éxito relativo y respetabilidad social, pero a un costo moral significativo. Ha aprendido no solo a sobrevivir en un sistema corrupto, sino a prosperar dentro de él, volviéndose cómplice en su corrupción. Después de haber estado en este oficio algunos días, y viendo que no era provechoso ni convenía a mi descanso, porque de noche malos encuentros había, dejélo y pensé en qué modo de vivir haría mi asiento, por tener descanso y ganar algo para la vejez. La experiencia de Lázaro con un alguacil, oficial de aplicación de la ley, lo introduce a la corrupción, que permea incluso las instituciones responsables de mantener la justicia. Los malos encuentros de noche sugieren situaciones peligrosas que hacen este trabajo insostenible. Pero esta experiencia también le enseña lecciones valiosas sobre cómo operan realmente los sistemas legales y políticos, conocimiento que le servirá bien en su eventual posición como pregonero. Y quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa. Y con favor que tuve de amigos y señores, todos mis trabajos y fatigas hasta entonces pasadas fueron paradas con alcanzar lo que procuré, que fue un oficio real. El logro de Lázaro de un oficio real, como pregonero de la ciudad, representa la culminación de su avance social. Esta posición proporciona autoridad legítima, ingreso regular, y estatus oficial que lo coloca firmemente en la clase media. En el cual oficio, un día que ahorcábamos un apañador y llevaba una buena soga de esparto, conocí y caí en la cuenta de la sentencia que aquel mi ciego amo había dicho en Escalona, y me arrepentí del mal pago que le di por lo mucho que me enseñó. Esta reflexión sobre las enseñanzas del ciego muestra la maduración psicológica de Lázaro. Ahora puede reconocer que, a pesar del abuso que sufrió, el ciego le proporcionó habilidades de supervivencia cruciales. Su capacidad de sentir gratitud retrospectiva, mientras aún reconoce el daño hecho, demuestra razonamiento moral complejo. La historia culmina con el matrimonio de Lázaro y su compromiso moral final. En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona el señor arcipreste de San Salvador, mi señor, y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya. El arcipreste de San Salvador arregla el matrimonio de Lázaro con su propia sirvienta, pero este arreglo esconde una situación moral compleja.
El matrimonio es esencialmente una transacción que beneficia a todas las partes involucradas, pero requiere engaños sistemáticos sobre su verdadera naturaleza. Y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acordé de lo hacer. La decisión pragmática de Lázaro de aceptar este matrimonio muestra cuán completamente ha integrado las lecciones de supervivencia y avance que aprendió durante su juventud. Evalúa relaciones en términos de beneficio práctico, en lugar de autenticidad emocional. Y así me casé con ella, y hasta ahora no estoy arrepentido. El matrimonio proporciona a Lázaro respetabilidad social y beneficios económicos, pero requiere que acepte que su esposa es también la amante del arcipreste. Este arreglo representa la corrupción final del sentido moral de Lázaro. Porque, allende de esto, ella me da muy buena vida, y el señor arcipreste, que es hombre de bien y en todo me hace merced. La descripción de Lázaro de su buena vida es deliberadamente ambigua. ¿Se refiere buena vida a vida doméstica placentera o a beneficios económicos? Su elogio del arcipreste como hombre de bien es irónico dado que todos saben sobre la relación irregular. Cuando empiezan a circular rumores sobre la relación de su esposa con el arcipreste, Lázaro defiende su honor públicamente, mientras acepta privadamente los beneficios del arreglo. Señor, le dije, yo determiné de arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso, y aún por más de 3 veces me han certificado que antes que conmigo casase había parido 3 veces. Esta defensa es magistral en su hipocresía calculada. Lázaro admite que ha oído los rumores, pero presenta su decisión de ignorarlos como noble, arrimarme a los buenos, en lugar de conveniente. La respuesta del arcipreste cuando Lázaro lo confronta sobre los rumores es igualmente hipócrita. Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas, nunca medrará. Digo esto porque no me maravillaría alguno, viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella. Mas su honra y la mía están a salvo. El arcipreste está esencialmente admitiendo la relación, mientras la niega al mismo tiempo. Reconoce que la gente ve a la esposa de Lázaro entrar en mi casa y salir de ella, pero insiste que esto no significa nada impropio. Lázaro acepta esta explicación porque le conviene hacerlo. Yo le dije, Señor, yo nunca me entremetí en decir lo que otros dicen, sino lo que a mí me cumple por la pacificación de mi casa. Esta línea revela la filosofía de vida que Lázaro ha desarrollado. Dice solo lo que le cumple, le conviene, para mantener la pacificación de mi casa, estabilidad doméstica. Ha aprendido a priorizar la conveniencia práctica sobre la verdad moral. El resultado final es que Lázaro ha logrado todo lo que se propuso conseguir: supervivencia y respetabilidad social. Pero el precio ha sido su integridad moral. Se ha vuelto cómplice de exactamente el tipo de hipocresía y corrupción que sufrió siendo niño. En este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. Esta declaración final es simultáneamente triunfante y devastadoramente irónica. Lázaro genuinamente cree que está en la cúspide de la buena fortuna, pero el lector puede ver que su éxito ha llegado al costo de todo lo que debería hacer que la vida sea significativa: honestidad, dignidad, relaciones auténticas. La obra termina con Lázaro completamente adaptado a su ambiente corrupto. Ha aprendido no solo cómo sobrevivir en él, sino cómo prosperar en él. Pero esta adaptación le ha requerido volverse moralmente indistinguible de aquellos que lo explotaron. En Lazarillo de Tormes, trasciende su contexto histórico para hablar directamente a las luchas universales de la condición humana. En nuestro mundo contemporáneo, donde la desigualdad económica, la corrupción institucional y la hipocresía social continúan moldeando la experiencia humana, la historia de Lázaro permanece dolorosamente relevante. Desigualdad económica y movilidad social. En una era donde la desigualdad económica está alcanzando niveles históricos, la lucha de Lázaro por escapar de la pobreza a través del ingenio, la adaptabilidad y el compromiso moral resuena poderosamente. ¿Cuántas personas hoy están atrapadas en situaciones económicas que las fuerzan a hacer compromisos morales para sobrevivir? En la economía de trabajos temporales moderna,
Los trabajadores a menudo deben navegar múltiples relaciones explotadoras, desarrollando habilidades de supervivencia notablemente similares a las que aprende Lázaro. La mentalidad del emprendimiento constante, donde los individuos deben adaptarse constantemente a nuevas formas de explotación, mientras mantienen narrativas optimistas sobre su progreso, refleja exactamente la experiencia de Lázaro. Corrupción institucional. Cada institución que se supone debería ayudar a Lázaro, familia, iglesia, gobierno, está corrompida o es hipócrita. Esto critica la autoridad institucional de maneras que se sienten increíblemente contemporáneas. En una era de desconfianza generalizada hacia las instituciones, la experiencia de Lázaro suena verdadera. Los escándalos contemporáneos en instituciones religiosas, organizaciones educativas y agencias gubernamentales muestran que la autoridad institucional no proporciona garantía de comportamiento moral. De hecho, las posiciones de autoridad a menudo atraen a individuos que planean explotar esa autoridad para beneficio personal. Representación de identidad en una era de redes sociales, donde las personas constantemente curan sus personalidades públicas. El énfasis en las apariencias sobre la realidad a lo largo del Lazarillo se siente increíblemente contemporáneo. La determinación del escudero de mantener las apariencias, a pesar de la pobreza, es particularmente relevante en tiempos cuando las personas se endeudan para mantener el estatus social. La cultura de Instagram, la representación en LinkedIn y la presentación en aplicaciones de citas requieren exactamente el tipo de curación de identidad que domina el escudero. La diferencia entre la personalidad pública y la realidad privada se ha convertido en una experiencia humana universal. Relativismo moral. Lázaro aprende que la moralidad es situacional, que la supervivencia a veces requiere acciones que serían inaceptables en otros contextos. Esta flexibilidad moral puede ser perturbadora, pero también es comprensible dadas sus circunstancias. En un mundo moderno complejo donde las decisiones éticas rara vez son claras, el enfoque de Lázaro ofrece tanto advertencia como perspicacia. Los debates contemporáneos sobre denunciantes, desobediencia civil y resistencia a la autoridad, todos luchan con preguntas sobre cuándo la flexibilidad moral se vuelve necesaria para la supervivencia o la justicia. Crítica social. La crítica del autor anónimo de las instituciones sociales y religiosas fue tan aguda que el libro fue censurado. Hoy, cuando la crítica a la autoridad está siendo nuevamente restringida en muchas sociedades, la voz subversiva del Lazarillo se siente particularmente urgente. El genio de esta obra está en su honestidad sobre la naturaleza humana bajo condiciones extremas. No idealiza la pobreza, ni demoniza las estrategias de supervivencia. En cambio, muestra cómo las personas se adaptan a las circunstancias, para bien y para mal, y hace preguntas incómodas sobre lo que podríamos hacer en situaciones similares. El estado final de Lázaro, exitoso económicamente pero moralmente comprometido, nos fuerza a examinar nuestros propios compromisos. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado trabajos o hecho alianzas que encontramos moralmente cuestionables, porque necesitábamos seguridad financiera? ¿Cuántos han mirado hacia otro lado ante la injusticia, porque confrontarla amenazaría nuestra posición? El Lazarillo no ofrece respuestas fáciles, claridad moral o finales redentores. En cambio, proporciona lo que puede ser más valioso: un examen honesto de cómo las personas realmente se comportan bajo presión, y una invitación a considerar los costos y beneficios de diferentes estrategias de supervivencia. En un mundo donde la inestabilidad económica, la corrupción institucional y la desigualdad social continúan desafiando la dignidad humana, la historia de Lázaro de Tormes sigue siendo tan relevante hoy como lo era hace 500 años. Sus luchas son nuestras luchas, sus elecciones son elecciones que muchos de nosotros enfrentamos, y su supervivencia, imperfecta como está, representa tanto la resistencia humana, como los costos humanos de vivir en un mundo injusto. El Lazarillo de Tormes nos deja con una pregunta que no podemos evadir, una pregunta que nos persigue mucho después de cerrar el libro. ¿Qué habríamos hecho nosotros en el lugar de Lázaro? ¿Habríamos tenido el valor de permanecer honestos mientras nos moríamos de hambre?
¿O habríamos hecho exactamente lo mismo que él, adaptarnos, sobrevivir, comprometer nuestros principios poco a poco, hasta volvernos irreconocibles? Porque seamos brutalmente honestos, todos estamos siendo Lázaro ahora mismo. Cuando aceptas ese trabajo que sabes que está mal parado, porque necesitas pagar el alquiler. Cuando miras hacia otro lado ante la injusticia, porque denunciarla podría costarte tu posición. Cuando finges en redes sociales una vida que no tienes, porque la imagen es todo. Cuando eliges el silencio cómplice sobre la verdad incómoda. Todos estamos navegando entre la integridad y la supervivencia. Todos estamos decidiendo diariamente qué partes de nuestra alma estamos dispuestos a vender, qué compromisos son aceptables, qué mentiras podemos vivir. La diferencia es que Lázaro tuvo la honestidad brutal de contarnos su historia completa. Nosotros, en cambio, nos mentimos a nosotros mismos, nos decimos que somos diferentes, que nuestras circunstancias son especiales, que no tenemos alternativa. Pero sí la tenemos. Siempre la hemos tenido. El genio del Lazarillo no está en juzgar a Lázaro por sus elecciones. Está en obligarnos a reconocer que esas mismas elecciones están ahí, esperándonos, todos los días de nuestras vidas. En un mundo donde la desigualdad se dispara, donde las instituciones fallan, donde la supervivencia económica requiere compromiso moral, la historia de Lázaro no es solo relevante. Es profética. El Lazarillo de Tormes no es una historia sobre la España del siglo XVI. Es un espejo. Y lo que vemos reflejado en él somos nosotros. Así que la próxima vez que te encuentres justificando una decisión que sabes que está mal, la próxima vez que elijas la conveniencia sobre la conciencia, la próxima vez que te adaptes a un sistema corrupto en lugar de resistirlo, recuerda a Lázaro. Porque su historia es tu historia. Su mundo es tu mundo. Y sus elecciones son las elecciones que tú estás haciendo ahora mismo.